Bien, mi nombre es Miguel Sarón Chávez, soy alumno del quinto semestre, modalidad a distancia de la licenciatura en Ciencias del Ejercicio de la Facultad de Organización Deportiva de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y esta evidencia es la número 1 de la materia de danza y expresión corporal. Entonces ahorita vamos a ver un poco sobre lo que es la danza. Básicamente, cuando hablamos de danza nos imaginamos movimientos corporales. Esos movimientos pueden o no estar acompañados de música. Normalmente lo están. Sin embargo, siempre hay un ritmo que rige este movimiento. Este ritmo puede ser notado, repito, por la música, o también puede ser un ritmo interno, la respiración, latido cardíaco, etc. La danza es, pues sí, es una serie de movimientos corporales, pero la intención de estos movimientos es expresar algo, es expresar un sentimiento, una idea, un estado de ánimo, comunicar algún tema, etc. Puede ser utilizada la danza para entretenimiento, arte, religión, y de acuerdo a eso hay muchas variantes de danza. No importa si por ejemplo es entretenimiento, puede incluirse la danza como competición, como socialización también. El arte, la danza es una de las 7 bellas artes. La danza es un fenómeno social que es inherente al ser humano. No se puede hablar que la danza no tenga absolutamente nada que ver con sus sentimientos, con la expresión de quién es el ser humano, o de qué es, o de cuál es su lugar en este mundo. Porque el ser humano necesita expresarse. Y debido a la expresión, o debido a la forma en la cual se va a expresar, esto se incluye en la cultura del ser humano en cuestión. Y además, esta cultura no es una cultura, digamos, universal, es la creación de la cultura de distintas personas, depende de la zona geográfica en la cual se va desarrollando. La expresión, la forma de bailar, da al individuo un sentido de pertenencia, una identidad, un reconocimiento dentro de un grupo específico. Es muy importante la historia de la danza porque perpetúa la necesidad de expresarse la persona. Aumenta las opciones en las cuales estas personas pueden expresar sus ideas, credos, sentimientos. Hay muchísima interacción con las distintas formas de bailar de distintos lugares. Se crean nuevas técnicas, nuevas metodologías. Y en esta línea del tiempo tocamos el desarrollo de la danza desde la prehistoria hasta el siglo XXI. Toda la historia de la humanidad, repito, la danza es inherente al ser humano. En la prehistoria, probablemente la danza se utilizaba para expresar ideas, conocimientos, comunicación, pero incluso antes de que comenzara el lenguaje hablado. Es probable. Lamentablemente no hay muchas fuentes que indiquen qué sucedió primero. Sin embargo, sí se sabe que estamos hablando de cientos de miles de años en que el ser humano se expresa con el movimiento, con el cuerpo. Tenemos que abrir un poco la mente y pensar que danza no es solo esto que conocemos, que tiene una coreografía, que tiene una estructura, que tiene compás. No, es el movimiento que expresa algo, ¿no? Y en la prehistoria era muy común, y se sabe porque hay evidencia de pinturas rupestres. También sabemos que la danza imita los movimientos de otros seres de la naturaleza. Por ejemplo, en Egipto, más o menos hace 3.000 años antes de Cristo, hace 5.000 años, había la costumbre de que los primeros testimonios de la danza se pintaran, ¿no? Para dejar constancia de ello. En Mesopotamia, por ejemplo, la danza era un acto espontáneo de juego, de alegría. Había danzas para hombres, para mujeres. En la Grecia clásica es visto por primera vez como una expresión artística, ¿sí? Se hace referencia en el teatro clásico, en las tragedias, en las comedias.
También se hace referencia en el cuidado del cuerpo, en la educación integral de las personas. De ahí la República Romana y el Imperio Romano también heredan el gusto y la necesidad de expresarse por medio de la danza. Después en la Edad Media, la danza no era vista como algo respetable por la iglesia, la cual tenía muchísimo poder entonces. Sin embargo, la población aún así lo ejercía, lo bailaban. Había distintos tipos de baile: el carol, el branle, saltarello, tarantela. En el Renacimiento la danza toma gran importancia, sobre todo en la burguesía, en las clases altas, en los bailes en los cuales se reunían exclusivamente para socializar. Luis XIV crea la Academia Real de Música y Danza. Luis XIV, rey Sol de Francia, en el año de 1661, se crea esta academia que lo que querían era codificar las danzas de corte, perfeccionarlas y certificar maestros para que pudieran perpetuar la enseñanza de este tipo de baile. Ya llegamos al siglo XIX y aquí florece el ballet romántico como la gran expresión artística, sobre todo de las clases altas, en el cual la mujer, la bailarina, era la principal figura, ¿no? Era la heroína de todas las historias, y el bailarín era aquel que lo acompañaba o aquel que la adulaba o la ponía más bien en un pedestal, ¿no? El personaje principal era la bailarina. Hasta el día de hoy hay una gran costumbre de enseñar este ballet, pero su gran periodo fue en el periodo del romanticismo, a mediados del siglo XIX. Ya entrando en el siglo XX ya empieza a haber mucha más variación de danzas. Por ejemplo, una que se basa en el ballet romántico, o más bien una corriente que se basa en el ballet romántico, es la danza moderna. Las principales exponentes: Isadora Duncan, Kazuo Ono, Martha Graham, en donde el objetivo era expresar la divinidad del espíritu humano mediante el cuerpo. Había muchos temas en los cuales se basaban: la filosofía oriental, improvisación, bailes africanos, música negra. Y ya en el siglo XX, como decía, es donde más tipos, donde más estilos de danza ocurren. Esto, bueno, por el avance de las comunicaciones, por la libertad que se daban los creadores para seguir mezclando sonidos, y podemos encontrar estilos o tipos de música como el vals, bueno, que viene desde el romanticismo del siglo XIX, el vals, el charleston, el tango, el tap, la salsa, la cumbia, el swing, el rock and roll, la música disco, el breakdance. Y actualmente en el siglo XXI ya es una combinación de danzas basadas en música eminentemente electrónica, o con combinación de diferentes estilos. Bueno, pues muchas gracias, espero que les guste este video. Es una compilación de distintos tipos de baile a lo largo de la historia. Gracias.
I'm gonna sing my song. It won't take long. We're gonna do the twist and it goes like this. Come on, let's twist again. Like we did last summer. Yeah, let's twist again. Like we did last year. When I had you to myself, I didn't want you around. Those pretty faces always made you stand out in a crowd. You people take the party and you want to do it right. You got to rock and shock the spot. So, good luck to the groove tonight.